El tema que vamos a tratar el día de hoy es la inteligencia emocional y lo importante que es aprender a conocer las emociones y a gestionarlas adecuadamente. Porque probablemente una de las cosas que ocurren cuando pasa algo similar. Bien, y seguimos aquí en su programa 60 Minutos con el doctor Cándido de Jesús, agradecidísima infinitamente por el honor, el placer de tenerlos por allí, por su amable sintonía. Y como les decía tras la pausa, o antes de la pausa más bien, el día de hoy vamos a estar hablando de inteligencia emocional. De hecho es un término o un tema muy en boga hoy en día. Todo el mundo habla de inteligencia emocional, cada quien tiene una opinión de esto. Siempre que ven a alguien que está medio turbado, que es medio impulsivo, hablan de tienes que manejarte, tienes que atender tu inteligencia emocional, tienes que trabajarte esa parte, y están en lo cierto. Entiendo que hoy en día lo que necesitamos básicamente es aprender a administrar nuestras emociones. Pero para nosotros saber qué debemos administrar o cómo administrarlo, lo primero que debemos hacer es conocerlo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer en este programa, para que les sirva a ustedes de idea, es definir qué es la inteligencia emocional. Porque aunque mucha gente lo dice, mucha gente habla de esto constantemente, sabemos lo que es. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿De dónde viene? ¿Cómo logro aprender a gestionar mis emociones? De eso es que vamos a hablar precisamente en el día de hoy. Y lo primero que queremos destacar o decir es la definición de inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es más que la capacidad que tenemos los seres humanos de gestionar adecuadamente nuestras emociones y las emociones de los demás. Según Goleman, que para mí es el gurú en inteligencia emocional, repito, la inteligencia emocional no es más que la capacidad que tenemos de gestionar o administrar adecuadamente nuestras emociones. A mí me gusta más el término administrar. Muchos de nosotros utilizan el término controlar tus emociones. Yo soy de opinión que controlarla no es el punto preciso, o sea, porque a veces hay que dejarla salir. El cómo la vamos a dejar salir es el meollo, es el punto. Por ende, voy a quedarme con el término administrar bien o administrar adecuadamente nuestras emociones y las emociones de los demás. Hasta ahí estamos claros. Pero, ¿qué son las emociones? Porque si yo no sé qué son las emociones, difícilmente pueda gestionarlas o administrarlas adecuadamente. Por ejemplo, si alguien me dice a mí mañana, Rosaura, en este estudio, administra las sillas. Si yo no sé lo que son las sillas, probablemente yo esté administrando otra cosa, esté administrando esa cámara que está enfrente de mí o esta mesa que está delante de mí, y creo que me la estoy comiendo, que yo estoy haciendo un trabajo fantástico, que estoy administrando adecuadamente. Pero resulta que yo estoy administrando algo que no conozco, porque cuando me van a preguntar, ¿qué hiciste con las sillas? ¿Cómo la administraste? Probablemente se lleven la sorpresa de que yo estaba administrando bien, yo estaba haciéndolo bien, pero no estaba haciendo lo que debía hacer. No administré la silla porque sencillamente no sé qué es lo que es una silla aquí dentro. Y creí que esto era una silla y eso administré. Entonces de eso se trata. Lo primero que debemos hacer es conocer qué son las emociones y para qué sirven. Y después conocer cómo reacciono ante esa emoción que llega y que es indispensable que llegue e incluso es inevitable, es inminente de que llegue. Entonces vamos a definir qué son las emociones, pero antes les vuelvo a decir, la inteligencia emocional no es más que la capacidad que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, para gestionar o administrar adecuadamente nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones? Las emociones no son más que la respuesta que damos ante un estímulo determinado. Esa acción que usted y yo hacemos, automáticamente pasa algo. Como reaccionamos, a eso se le llama emoción. Siempre, siempre, siempre nosotros vamos a reaccionar, vamos a actuar frente a cualquier estímulo de una de 4 maneras. O con miedo, o con tristeza, o con alegría, o con ira. Por eso es que se dice que existen 4 emociones básicas. Les repito para los que están ahí copiando y pendientes de mi intervención. Las 4 emociones básicas son miedo, tristeza, alegría e ira. Por ende, siempre, siempre, siempre usted que me está mirando y yo vamos a reaccionar ante cualquier cosa que ocurra de una de esas 4 maneras. Entonces, para yo hacerme inteligente emocionalmente hablando, lo primero que yo debo saber es qué cosa me produce la emoción, miedo, tristeza, alegría o ira,
y cómo reacciona mi cuerpo cuando llega esa emoción. ¿Cuál es mi reacción cuando esa emoción llega? Fíjense que el meollo no está en evitar que ocurra lo que me produce la emoción. No hemos dicho eso en ningún momento, porque hay cosas que yo no la puedo evitar. Por ejemplo, yo no puedo evitar que alguien por ahí por la calle me oculta los ojos. Eso no depende de mí. Si yo le preguntara a usted, ¿qué le molesta? ¿Qué le aira? ¿Qué lo saca de quicio? Usted me dirá a mí, bueno, mire, a mí me molesta que me curtan los ojos. Cuando a mí me curten los ojos, eso me enoja sobremanera. Ok. ¿Y cómo tú reaccionas cuando te enojas? Ah, no, mira, cuando yo me enojo me prendo como un fósforo, me transformo, digo mala palabra, tiro patada voladora. Ok. ¿Y a usted le conviene actuar así en todo momento y en todo lugar? No. Ah, pues entonces es una clave, eso es una idea de que debemos gestionar la ira, no el estímulo, porque el estímulo no depende de usted, ni la emoción tampoco, porque la emoción tiene que llegar, porque es sine qua non de los seres humanos. Ahora lo que usted tiene que aprender a administrar es la reacción que usted va a tener frente a esa emoción y frente a ese estímulo. Vuelvo al ejemplo. Yo no puedo evitar que alguien por la calle me oculta los ojos, eso no depende de mí. Pero tampoco puedo evitar enojarme probablemente frente a ese incidente. Ahora, lo que sí depende de mí es cómo yo voy a reaccionar, cómo yo voy a regresar cómo yo voy a administrar esa ira que tengo, que como ser humano va a llegar. Y de eso se trata la inteligencia emocional.